Tarde pero seguro, ya estamos con el doctor Guillermo Olivos porque hoy es miércoles de inmigración y bueno, el doctor va a responder a todas sus preguntas. Esperamos que así sea, que nos dé el tiempo. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Hola, buenos días, Marjorie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz, doctor, de tenerle aquí porque bueno, tenemos un pocotón de preguntas, pero vamos a comenzar con lo que tiene que ver con las noticias. Doctor, ¿qué ha pasado? ¿Qué anuncios han hecho en esta última semana que no hemos hablado? Bueno, lo que está ahorita en el tapete es la reforma que está promoviendo esta administración sobre las aplicaciones de asilo, las personas que van a solicitar asilo, que están entrando o que quieran que se presente por la frontera sur. Estas personas o la propuesta de esta administración es muy parecida a la propuesta de el presidente anterior, Donald Trump, donde se les requiere al aplicante demostrar que antes de llegar a Estados Unidos haya aplicado por asilo en los países por los cuales haya transitado. Y esto es una medida que si se implementa, pues va a tener unos efectos tremendos en todos aquellos que quieran venir a Estados Unidos huyendo de persecución por la frontera sur, porque entonces van a tener un cargo adicional de primero solicitar asilo en aquellos países por los cuales transitaron. Doctor, ¿usted cree que esta propuesta avance y en todo caso se tiene alguna idea de cuándo entraría en vigencia? Todavía no se tiene idea de cuándo va a entrar en vigencia, es una propuesta que está en discusión, pero lo que nos alerta mucho es que es una copia papel carbón de la propuesta de la administración anterior, que fue muy criticada y que este presidente, parte de su campaña era humanizar más el sistema, hacerlo más pro inmigración de una manera más organizada, pero creemos que lo que está haciendo, copiar una ley que se criticó, un proyecto de ley que se criticó duramente de la administración anterior, no deja bien paradas las intenciones de esta nueva administración. ¿Por qué cree, doctor, que se esté retomando esta medida que fue tan criticada en el pasado? Bueno, la verdad, parte pienso yo que es falta de organización o de nuevas ideas de cómo en verdad establecer un sistema coherente para atender a todas estas personas que llegan por la frontera sur buscando algún tipo de protección. Falta de herramientas, de nuevos alivios migratorios, de nuevas opciones migratorias donde la persona pueda entonces no solamente pedir protección por persecución, sino pedir entonces algún tipo de permiso de entrada en base a alguna otra medida que se pueda crear para que esta persona pueda entonces entrar legalmente al país, trabajar, producir, pagar sus impuestos, pero no someterla a esto de estar solicitando asilo por distintos países antes de llegar a los Estados Unidos. Entonces Bueno, yo ya creo que es veremos una qué pasa, falta. doctor, si la Sí, aprueban o no. Estaremos atentos. sí. Esperemos que no pase, pero es bastante dura. Doctor, nos empiezan a llegar las preguntas de los televidentes y tenemos así. Luis Ramírez nos dice lo siguiente, mi hermana me puede pedir y nos describe un poco cuál es su situación. Ella es ciudadana americana, yo soy venezolano, pero entré con visa hace más de 20 años. ¿Cuánto tiempo tardaría este proceso? Bueno, para este tipo de proceso el tiempo se tarda aproximadamente 15 años. Ese es simplemente el hecho de que aprueben la petición y que la persona pueda aplicar para o pueda empezar el trámite de la residencia permanente. Pero un asunto más importante va a ser si esta persona va a poder obtener la residencia o no finalmente, ya que no sabemos en qué estatus se encuentra en los Estados Unidos. Me imagino que es una persona que no tiene estatus legal, entonces esa persona no va a poder solicitar la residencia permanente dentro de Estados Unidos, sino que va a tener que salir y para poder regresar va a tener que pedir un perdón por el tiempo que ha estado en el país sin permiso. O sea, es equivalente siempre al tiempo que ha estado en el país sin permiso. No es equivalente al tiempo porque la penalidad es una vez que uno tiene más de un año sin permiso en el país y sale, no va a poder regresar por 10 años. Wow. Entonces esa persona o pide un perdón o va a tener que esperar 10 años fuera de Estados Unidos para poder ingresar nuevamente.
Gracias por saldar esta duda que yo también tenía, doctor. Inés No María te preocupes. Calatrava vía YouTube nos dice lo siguiente: mi hijo le dio la carta de sostenimiento a un familiar hace casi 10 meses. Ahora este familiar amenaza con no trabajar y quiere que mi hijo lo mantenga por 10 años. Doctor, ¿esto es posible? Eh, bueno, no hay una obligación de una persona mantener a la otra, sino la obligación es con el gobierno federal de reembolsar los gastos o los recursos que este extranjero haya solicitado del gobierno federal para subsistir en en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, no habría una demanda válida que el extranjero puede entablar en contra del sponsor, ¿verdad? Ok. Para que lo mantenga. Ok, entendido. El señor Ujú. Olivos, vía Twitter, nos dice lo siguiente: yo soy cubano y estoy casado con una ciudadana americana. Tengo la I-130 aprobada, pero me agarró inmigración enredada y el fiscal firmó mi deportación. Solamente falta la firma del juez. Tengo corte 2024. ¿Cómo puedo acelerar mi caso, doctor? Bueno, en el caso que usted tiene una orden de deportación, usted va a tener entonces que pedir que le reabran esa orden de deportación basado en que está casado con una ciudadana americana y tiene una petición I-130 en proceso. Ahora, si usted entró ilegalmente, nuevamente no va a poder ajustar estatus dentro de Estados Unidos. Usted va a tener que pedir un perdón dentro del país y luego salir para solicitar su residencia en el consulado respectivo. Entendido. Doctor, nos siguen llegando Ujú. las preguntas de los televidentes. De Elsa Uzcategui nos dice su caso. Perdí mi green card. ¿Qué debo presentar cuando vaya a la entrevista de la ciudadanía? Tengo el reporte de la policía. Tienes que solicitar nuevamente el reemplazo de la tarjeta residente de residencia que perdiste. Tienes que introducir o llenar un formulario I-90. Eso lo puedes hacer online y ese va a ser evidencia de que estás solicitando la renovación de tu residencia permanente. Doctor, nos preguntan, ¿qué pasó con la subida de UCIS? ¿Cuándo sería eso? Todavía no tenemos fecha de cuándo va a entrar en vigencia los fees del gobierno. Tengo entendido que en mayo va a haber un deadline para que las personas hagan sus comentarios. Después de eso ya nos dirán cuándo entrarían en vigencia las nuevas tarifas. Luis Beltrán nos explica: yo soy residente permanente por asilo. Recibí la residencia hace apenas unos días. ¿Puedo viajar a Venezuela? Soy venezolano, pero quiero ir de vacaciones para allá. ¿Qué hago, doctor Nolivos? Bueno, mira, la ley no te dice que no prohíbe que una persona con residencia pueda, por asilo, pueda regresar a su país de origen. Sin embargo, es sentido común pensar que si tú conseguiste tu residencia por asilo y Venezuela es el país de persecución, cuando tú ingreses a Estados Unidos, el oficial del aeropuerto pueda preguntarte a dónde se dirige usted, para dónde fue, y si fuiste a Venezuela, puede entonces este oficial tener dudas entonces en cuanto a ese miedo creíble de regresar a Venezuela, ese miedo creíble de persecución que tú tenías cuando te otorgaron el asilo. O sea que la Entonces, algo recomendación es no tomar riesgos. la recomendación es no tomar riesgos, Ok. no ir al país de origen, evitar hasta que seas ciudadano americano y de esa manera pues evitas tener un problema con el oficial del aeropuerto. Esto no quiere decir que siempre va a ocurrir, pero puede ocurrir. Claro, he visto que algunas familias toman un tercer país de punto de encuentro para justamente poder reencontrarse, ¿no? Correcto, eso es una opción, una alternativa. Las personas buscan un punto medio, México, la República Dominicana, Panamá. Se reúnen en ese país, se visitan y luego pues cada quien se regresa a sus países respectivos y de esa manera la persona tuvo el chance de ver a sus familiares después de tanto tiempo sin verlos y al mismo tiempo no arriesgó su residencia permanente. Así es, doctor, nos escribe Francisco Perdomo y nos pregunta cómo puede verificar el estatus de la visa T, De la visa T T de Tamanaco. Ujú. de Tamanaco.
Bueno, el señor Perdomo me imagino que ya tiene un recibo, ¿verdad? Emitido por USIS. Entonces, USIS tiene una herramienta que le permite chequear el estatus del caso. Para eso va a necesitar el número de recibo. Usted pone en esa herramienta el número de recibo de su caso y USIS le dirá en qué estatus se encuentra. Avanzamos con otras preguntas. Si le dieron la residencia a mi pareja, ¿tenemos que casarnos para pedirme o puede pedirme sin estar casados? Sí, lamentablemente en Estados Unidos no hay unión civil, las leyes migratorias no reconocen uniones civiles dentro de Estados Unidos, entonces van a tener que casarse para que entonces la persona pueda iniciar un proceso de petición. Carmen Vega, vía YouTube, nos explica, soy viuda de un residente, él murió en enero del año 2021. Quiero saber si mi caso sigue desde ese momento o se termina. Lamentablemente su caso se termina. Las únicas personas que pueden continuar un caso son las personas que están casadas con ciudadanos americanos. Brenda, doctor, nos comenta que vive en Guatemala. Su hijo tiene manchas en el cerebro y necesita una cirugía. Ella quiere saber qué puede hacer para buscar la cirugía aquí en Estados Unidos. Bueno, existe la posibilidad de obtener un parol humanitario, pero por razones de salud, ¿ok? Pero para ese parol vas a tener que demostrar que el tratamiento que estás buscando, ¿verdad? No está disponible en tu país y que hay médicos en Estados Unidos que están listos para tratar a tu hijo. Y lo más importante es que cuentas con los recursos financieros, sea de que el hospital te los va a pagar o familiares, etcétera, para que tu hijo reciba el tratamiento médico aquí en Estados Unidos. Doctor, nos escriben por YouTube. Ingrid Torres dice así, buen día. Doctor, una vez aprobada la visa, ¿se puede adelantar la fecha de viaje que se colocó en el formulario? Sí, la fecha de viaje es simplemente una fecha de referencia, pero si ya tienes la visa del pasaporte estampada, desde el momento de emisión de la visa es válida y puedes entonces comprar tu pasaje sin ningún problema y venir a Estados Unidos aun cuando la fecha es con anterioridad a la que pusiste en tu visa, en tu aplicación para la visa. Otro usuario de YouTube nos dice así, doctor, ¿qué tiempo puede tardar un permiso de viaje por TPS? Bueno, esos permisos de viaje pueden tardarse de 3 a 6 meses. Entonces hay que tener mucha paciencia y planearlo con antelación porque sí puede haber un periodo de espera para estos permisos. Doctor, Kenia Colmenares nos explica que ella es de Honduras y tiene también TPS. Dice, arreglaré estatus por medio de mi hija nacida en los Estados Unidos. Durante este proceso yo puedo viajar a mi país con Advance Parole. Sí, si puedes viajar a tu país, tienes que pedir un advance parole basado en TPS para que luego reingreses y puedas ajustar estatus sin ningún problema. Doctor, una persona nos dice que está pendiente por su caso de asilo, pero quiere viajar a Hawái. ¿Lo puede hacer? Sí, Hawái es parte de los 50 estados que conforman los Estados Unidos, así que no hay problema siempre y cuando el vuelo que tomes no haga escala en un tercer país. Entendido. Doctor Raúl Topino, Ujú. vía Twitter, nos escribe, dice así, hice la aplicación I-130 junto con la I-485 y permiso de trabajo en septiembre del año 2022. Aún no me han probado mi permiso de trabajo. ¿Debería hacer un expediente? Bueno, tendrías primero que revisar cuánto están los tiempos de procesamiento, ¿verdad? Estamos hablando de septiembre, ya 4 o 6 meses de espera. Yo diría que todavía estás dentro del tiempo reglamentario, ¿verdad? De todas maneras, entra a la página de USIS. Hay una herramienta que se llama tiempos de procesamiento y ahí, pues, dependiendo de la categoría del permiso de trabajo, ellos te dicen cuánto tiempo aproximadamente se está tardando ese tipo de proceso y cuándo sería el momento para poner una queja.
Doctor, ¿cuál ha sido su experiencia con los procesos express? ¿Ha sido positivo o negativo? Bueno, hay personas, la mayoría de las personas que lo solicitan, si tienen las evidencias adecuadas, pues es aprobado, ¿ok? Sin embargo, hemos tenido algunos casos que el oficial considera que no hay razón para darle tratamiento express a los casos y entonces esos casos no hemos podido adelantarlos, sino con ayuda de intervención de representantes del Congreso, ¿ok? Entonces, de los Estados Unidos. Esa ha sido entonces la solución que se ha conseguido. Perfecto, doctor. Seguimos monitoreando las preguntas de los televidentes. El señor Acosta nos escribe y nos dice, ¿cuáles son mis derechos si me detiene ICE? Bueno, si lo detiene ICE, ¿ok? Pues usted tiene derecho a conseguir un abogado, ¿verdad? Para que entonces lo represente y tramite cualquier auxilio migratorio que usted tenga, que usted pueda solicitar, o que tramite una liberación bajo fianza, bajo palabra, pero sí tiene derecho a contactar un abogado. María Magdalena vía YouTube nos escribe, ¿puedo pedir asilo o puede pedir asilo a una persona que ha sido deportada teniendo una O-130 aprobada? ¿Una OI-130 o una I-130? O-130 dice. Eso sí, no sé a qué se refiere una O-130, ¿Será que es una I, pero doctor? Y yo lo leo como un 1. sí, debe ser una I-130, ¿será? Pero ¿cuál es la pregunta nuevamente? ¿Una persona puede ser deportada porque tiene una orden de deportación? Ya le comento. Dice María Magdalena vía YouTube, ¿puede pedir asilo a una persona que ha sido deportada teniendo una O-130, dice ella, pero puede ser I-30 aprobada? Bueno, la pregunta es si la persona puede pedir asilo después de haber sido deportada, Correcto. ¿ok? Si la persona entró, después de haber sido deportada, entró ilegalmente, esa persona tiene un castigo permanente y lo único que calificaría sería para una acción de suspensión de remoción, basado en miedo razonable de persecución en su país de origen, pero no calificaría para el asilo. Doctor, cuando yo escucho la orden de deportación, a mí me da como temor. ¿Hay casos en Claro. los que son reconsiderados una vez que ya se tiene la orden de deportación? Sí, hay casos donde si tienes una orden de deportación que está siendo apelada y cambia las circunstancias de la persona, pues se puede considerar reabrir el caso y eliminar la orden de deportación. Pero la mayoría de las veces es algo muy difícil de superar. O sea, ya una vez que tienes una orden de deportación firme, son muy contadas las excepciones o las razones por las cuales se puede tumbar esa orden de deportación o pedir un perdón especial. Doctor, ¿y qué pasa si la persona aún así decide quedarse y más adelante lo detienen, por ejemplo, y tenía una orden de deportación? Bueno, lo que va a ocurrir es que esa persona la van a detener y después la van a deportar. Eso es lo que va a ocurrir. Pues no va a haber otra manera de poder quedarse aquí. Claudia Verde nos explica, mi mamá se hizo ciudadana cuando yo era menor de edad y yo me quedé como residente. ¿Qué debo hacer, doctor, para lograr la ciudadanía? Yo soy mexicana. Si tú te quedaste como residente, lo que tienes que esperar es que cumplir la mayoría de edad y entonces aplicar por la nacionalidad y de una vez entonces te la dan. Pero habría que ver si cuando tu mamá se hizo ciudadana americana, si te incluyó o no te incluyó en esa petición, porque generalmente uno incluye, eso incluye también a los hijos menores, pero ella dice que ya se quedó como residente. Habría que ver muy bien qué fue lo que hizo la mamá para ver si ella ya es ciudadana y no lo sabe. Entendido. Ujú. Doctor Emerson González vía YouTube nos dice así, yo soy venezolano, mi visa de turismo fue cancelada por el artículo 214B en el año 2020. ¿Qué debo hacer, Ujú. doctor Nolivos, para recuperarla? ¿Será que puedo solicitar de nuevo la visa? ¿Qué es ese artículo, doctor? Explíquenos porque estoy súper perdida.
Sí, es una razón por la cual, lo que pasa es que los consulados no te dan razones por qué cancelan la visa, ¿ok? Ellos simplemente tienen la autoridad, la potestad de cancelarla y no tienen por qué explicar eso. Y siempre alegan que basado en las regulaciones, ellos tienen la potestad de cancelar la visa y la solución para esta persona es volver a aplicar para una visa. Doctor, yo siempre le digo que lo admiro por esa capacidad que usted tiene de grabarse todos estos números. De verdad, es admirable. Kevin Smith vía YouTube nos dice así su caso, doctor Olivos. Yo tengo una duda. ¿Cuáles pueden ser las razones para que un residente permanente sea deportado? Hay varias razones, ¿verdad? Puede ser que la persona cometió delitos, ¿verdad? Que se conocen como felonías, o delitos agravados, y entonces eso hace que la persona sea deportable, ¿ok? Entonces, cuando son delitos contra la moral pública, felonías agravadas, son delitos que luego van a poner a la persona en un procedimiento de deportación y si no tiene un auxilio migratorio, que generalmente si hay una felonía es un poco difícil, ¿verdad? Esa persona pues va a ser deportada. Doctor, ¿cómo van los casos de solicitudes para el parol humanitario? ¿Qué información tiene? Mira, la información que tenemos es que sigue todo muy lento, ¿ok? Son muy pocos los casos que en la oficina han tenido movimientos, aprobaciones, y esto está generando mucha frustración entre pues, la población, los beneficiarios, porque muchas personas pues, estaban listas para venir a Estados Unidos y han tenido que poner todos sus planes en pausa ya que no vemos un movimiento y no tenemos un estimado de cuándo esos casos van a ser aprobados. Esperemos que, bueno, que a medida que vaya pasando el tiempo, pues se vaya agilizando las aprobaciones. Doctor, ¿y cómo van las solicitudes de los casos de asilo, las entrevistas? Mira, eso también es algo que está bien paralizado. Tengo clientes que están esperando 7 y 8 años por una entrevista de asilo Ay, y imagínese. no vemos movimiento en esta área, no vemos movimiento de la oficina de asilo poniendo a personas en el calendario para entrevistarlos. Y es preocupante porque entre más pasa el tiempo, pues más difícil se hace probar que existe un miedo fundado de regresar ahora a Venezuela o al país de persecución. Doctor, nos ha hablado en varios programas sobre la opción de la certificación laboral, la visa de talento, la de habilidades. Quisiera que nos comentara un poco cuál ha sido su experiencia con los clientes venezolanos que quieren ingresar al país por esta vía. Bueno, como te he dicho anteriormente, es una alternativa, ¿verdad? Para las personas que tienen los recursos o los requisitos para cambiar de estatus de asilo en proceso a ya una residencia permanente por una oferta de empleo, o si están fuera del país y tienen sus contactos y estas personas y estas empresas que están dentro de Estados Unidos están interesados en que estas personas vengan a trabajar permanentemente aquí en Estados Unidos, entonces es una alternativa que yo siempre recomiendo explorar al final lo bonito de todo esto es que terminas con tu residencia permanente para ti y para toda tu familia, esposa e hijos menores de 21 años. Entonces, sí son casos que se aprueban, que se dan. Nosotros hemos ya hecho un gran número de casos de certificaciones laborales, visas de inversionista, pero esto es ya cuando la persona está fuera de Estados Unidos y quiere venir aquí a invertir. Pero sobre todo las personas que están en espera de sus casos de asilo y tienen una alternativa por medio de sus empleadores de conseguir la residencia permanente por esta vía de oferta de empleo. Doctor, gracias por responder las preguntas de los televidentes. Estaremos muy atentos a lo que ocurrirá en esta próxima semana en materia de inmigración para que nos brinden la actualización. Ahí ustedes están viendo los teléfonos del doctor Nolivo para que puedan hacerle cualquier consulta el próximo miércoles en esta ventanita informativa. Doctor, feliz día para usted. Gracias por acompañarnos.
De nada, Mario, y gracias a ti también por esta ventana, por esta oportunidad. Y bueno, a todas las personas que nos ven, nos oyen, atentos la semana que viene con noticias. Este es un tema que está cambiando y ahora con este Congreso republicano probablemente van a haber más cambios. Entonces, pendiente con nosotros que los vamos a mantener al día. Gracias, doctor. Un abrazo. Feliz semana. Feliz semana, hasta luego. Amigos, era el doctor Guillermo Olivos respondiendo a todas sus preguntas en materia de inmigración. Nosotros nos despedimos, se nos fue el tiempo volando. Les esperamos mañana jueves en una nueva edición de Buenos Días. Esperemos que tengan un gran día y sigan en sintonía de BPI TV.